En este nuevo Al Encuentro contamos como invitado con Alfredo Puente, curador de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, institución de carácter privado que desde diciembre de 2008 desarrolla sus actividades en el pueblo leonés de Cerezales del Condado. Hola Alfredo, muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes aquí, buenos días allí, creo, Gustavo. Un placer saludaros. Gracias. Bien, sin duda este año está siendo muy complicado para todas las instituciones culturales españolas debido a la pandemia. Por eso, las primeras preguntas que me gustaría hacerte guardan relación con esta situación. ¿Cómo ha transitado la Fundación estos 12 meses? ¿Cómo habéis aprovechado el tiempo para repensar vuestros programas expositivo, educativo y público? Y si esta situación inesperada ha cambiado en algo vuestra hoja de ruta. Hemos transitado compartiendo dificultades, ¿no?, con muchas otras instituciones culturales y a la vez tratando de ofrecer calma a los artistas, a los agentes que forman parte de todo este sector y pensando cómo hacer llegar los recursos de los que dispone la institución a las necesidades del sector. Es verdad que ha habido aplazamientos, como nos ha pasado a todas las instituciones, pero siempre con voluntad de que la actividad no quedase detenida, ¿no? Es verdad también que hemos tenido tiempo suficiente para pensar por dónde avanzaban los programas de la Fundación, cómo evolucionaban y para tomarnos también esta situación como un escenario más en el que tiene que seguir evolucionando lo que hacemos. A partir de ahí, hemos notado que muchas de las decisiones y de los protocolos que se establecían tenían que ver con medios que no son exactamente de las condiciones del medio rural de la provincia de León, como es donde nosotros nos encontramos, ¿no? Y en este caso recuerdo habitualmente que este es un lugar con una densidad de población de 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado. A veces tomar las decisiones desde lugares que tienen muchos miles de personas por kilómetro cuadrado repercute de formas imprevistas en lugares como este. Y en ese sentido, trabajar aquí los últimos 12 años sí que ha sido un aprendizaje en relación a la incertidumbre. Los imaginarios sobre la España vaciada son a veces demasiado... limitan la visión que hay de lugares como este desde el que te hablo, ¿no? Estos son lugares donde quizás no hay muchas personas, pero donde a veces hay mucho de casi todo lo demás. Esos cambios de escala a veces están muy cerca de esa idea de la incertidumbre que te estaba comentando. Para nosotros ha sido un periodo fructífero en cuanto a pensarnos. Me gustaría hablar un poco, porque lo que decías antes de lo presencial, que es importante para vosotros, ¿no? Pero también es importante el mundo digital, ¿no? Estamos asistiendo a una revolución totalmente digital. Vamos, ya venía de atrás, pero si cabe ahora con esto de la pandemia se ha reforzado, ¿no? Y todos los centros, galerías o museos se han visto obligados, ¿no?, a tomarlo de una forma muy activa, ¿no?, en sus webs para que llegara sus contenidos a sus públicos, ¿no? ¿Vosotros pensáis o contáis con alguna estrategia o tenéis pensado dar algún paso en esa dirección? A nosotros nos preocupa cómo se ha insertado toda esta transición digital, por así decirlo, en el mundo de los museos, porque en muchos casos los discursos suenan más a disputa por las audiencias que a servicio público. Y aunque el carácter de nuestra institución es privado, nuestra vocación siempre ha sido inequívocamente pública y fruto de esa decisión pues nace el deseo de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia por estar en un lugar como este, ¿no? ¿Qué significa estar en un lugar como este? Pues significa que compartimos el día a día con una parte, con población pues que está por encima de los 60 años, de los 70, cuyos accesos a Internet o no son o son muy precarios y yo creo que sería muy injusto que esta transición o esta disputa por las audiencias en el plano de lo digital nos llevase a olvidarnos de todo lo que nos impulsó a estar aquí y a dejar a toda esa población de lado.
no rechazamos las posibilidades que puede ofrecer lo digital, aun cuando esta entrevista se va a ver afectada seguro a lo largo de los minutos por anchos de banda mínimos, como son los que tenemos aquí, pero llevaremos a Internet aquellos contenidos que tengan un sentido muy real de estar ahí. No tenemos voluntad de construir una parrilla para televisiva, por así decirlo, de la programación que hacemos en la Fundación. Hemos recibido más presión que en otros momentos de estos 12 años por acercar contenidos que tienen que ver con programas de micología, de geología, de botánica, de muchas de las cosas que suceden en la Fundación, y nos hemos permitido crear un prototipo que hemos tratado en términos de semipresencial con actividad aquí junto a nosotros en la Fundación, en Cerezales, y con actividad en algunos momentos online, y es algo que estamos intentando explorar. Pero, insisto, si alguien tiene la expectativa de que entremos en una carrera por ofrecer una mejor parrilla televisiva, nosotros no vamos a estar ahí. Nuestro objetivo es otro. Vale, que quede claro eso. El área curatorial de la Fundación la integráis tan solo 2 personas, ¿no? Rosa Yáguez como curadora jefe, quien también es a su vez vicepresidenta de la Fundación, y tú. Hasta la fecha, y corrígeme si me equivoco, lleváis más de una treintena de proyectos expositivos con una media, digámoslo así, de 3 exposiciones al año, 2 de ellas relacionadas directamente con el entorno y el paisaje. Y a mí se me antoja esto mucho trabajo. Por eso me gustaría que me explicaras un poco cómo os organizáis para sacar adelante la programación de la Fundación, cuyos 3 ejes son, y me gustaría dejar claro, etnoeducación, música y arte contemporáneo. ¿Cómo dividís esas tareas o cómo lo hacéis? A grosso modo, ¿eh? Bueno, pues trataré de sintetizarlo al máximo. La Fundación es un equipo de 11 personas. Trabajamos en una población que, aunque ha crecido un poquito en la pandemia, pero durante los últimos años ha estado alrededor de las 2 docenas de personas, es decir, suponemos un aporte en este lugar de casi el 50% de su población, además en un segmento de edad que no es el más habitual en estas zonas de la montaña de León, ¿no? Entre los 25 y los 45 años, vamos a decir. En el área curatorial, como bien decías, tanto Rosa Yáguez como yo tratamos de tener una visión general de cómo esas 3 áreas que describías, que tienen que ver con arte y cultura contemporánea, con sonido en un rango totalmente abierto de lo que puede implicar esa palabra, y con la idea de etnoeducación como una manera de escuchar permanentemente este territorio, comprender qué es lo que sucede aquí, qué vocabulario forma parte de él, qué tejido, incluso a nivel microindustrial, podría plantear escenarios de futuro. Bueno, cómo esas tres áreas se integran, y a mayores de todo eso, qué ocurre en el plano expositivo. Hay 3 proyectos expositivos en cualquier año normal en la Fundación. 2 pertenecen a un programa que llamamos Contexto y que, dicho de un modo muy general, tiene que ver con la idea de qué mundo se percibe visto desde un lugar como Cerezales del Condado. Y uno de los proyectos pertenece a un programa que se llama Fuera de Campo y que tiene que ver con lo complementario, ¿no? Que es cómo algo que a priori no tuviera una lectura directa desde un lugar así puede formar parte de este entorno y aportar otro tipo de, vamos a decir, de oxígeno. No comisaríamos el 100% de los proyectos que abordamos. Colaboramos habitualmente con comisarias y con comisarios que proceden de otros campos, y además creo que es muy sano para la institución recibir esa aportación. Nosotros, por lo menos, nos sentimos muy enriquecidos del trabajo con todos ellos, y de esta manera, junto con el área de educación y programas públicos, junto con el área de coordinación y junto con el resto de las áreas que forman la institución, pues vamos llevando a cabo todos los proyectos en los que estamos envueltos. Vale, como me comentabas ahora, invitáis a curadores, ¿no? A vuestro programa expositivo.
se me viene una a la cabeza que puede ser Juan Canela, que comisarió con vosotros, me parece, si no me equivoco, una exposición que se titulaba ¿Aquí eran los ojos o los que hablaban? O algo así, Miralles. ¿no? Efectivamente, con Fina Miralles, que últimamente Ujú. Fina Miralles está bastante de actualidad y a lo mejor la pusisteis vosotros, no lo sé. ¿Nos podrías explicar un poco el modelo Cerezales a la hora de desarrollar proyectos con otros comisarios? Brevemente, ¿cómo lo hacéis? Si os mandan proyectos, ¿los busquéis vosotros a ellos o ellos a vosotros? ¿Cómo funciona esto? Pues la verdad es que tratamos de que todos los proyectos partan de una idea de investigación muy real. Y la idea de investigación, al menos en nuestro caso, está también asociada a tiempos. Por eso hemos elegido realizar 3 proyectos al año en lugar de realizar un volumen mucho más alto, ¿no? Nuestra intención es poder dedicar un tiempo suficiente a cada uno de ellos. Hay que decir que la Fundación Cerezales en los años, ¿no?, que lleva en curso, solo ha tenido hasta la fecha una exposición que llegase fruto de una itinerancia o que fuese un proyecto que había comenzado antes de que lo planteásemos desde aquí. Fue un proyecto que se llamó Cabañas para Pensar y que realizamos junto a Alberto Ruiz de Samaniego y que supuso una ampliación de su proyecto original. Eso significa que la media de tiempo que dedicamos a un proyecto curatorial está alrededor de 2 años y medio. Y bueno, creo que eso es algo estructural, no es algo que pase por casualidad. Integrarse en todo lo que puede ofrecer un lugar de estas características como campo de investigación, pues requiere ese tipo de energía. A partir de ahí recibimos tanto proyectos que van comprendiendo cuál es el papel de la institución en un lugar de estas características, como ponemos en marcha proyectos propios en los que identificamos un tema, una cuestión que nos parece interesante abordar y que o bien desarrollamos con nuestras propias fuerzas o bien invitamos a alguien que creemos que tiene una investigación sólida y bien asentada en esa materia a participar con nosotros. A partir de ahí, pues la lógica que se sigue desde la institución es una lógica profesionalizada. Hay contratos con los artistas, hay contratos con los comisarios. Bueno, a partir de ahí el proyecto se desarrolla ya, digamos, en un plano profesional. Vale. En 2017 ampliasteis la sede con un edificio múltiple de 2.800 metros cuadrados a cargo del estudio Alejandro Zaera Polo y Maider Yaguno, que ganó el primer premio a la construcción sostenible, ¿no? La fundación se ha visto inevitablemente y literalmente mucho más visible desde entonces, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿esto ha conllevado más presión y responsabilidad a la hora de programar al tener tantos ojos encima de vosotros? Y a lo mejor quizás más importante la segunda pregunta, ¿qué salto os ha permitido dar el nuevo espacio en términos organizativos? Es una buena pregunta porque a veces parece que el nuevo edificio introduce 2 momentos radicalmente distintos en la historia de la institución y al menos desde lo que yo he vivido y desde lo que yo conozco no lo siento tan así. En los 8 primeros años de trabajo en la Fundación tuvieron que ver con, a nivel de espacio, con las antiguas escuelas de época republicana de Cerezales, un edificio muy pequeñito, una escuela de un pueblo de apenas 300 metros cuadrados y que funcionaba para los profesionales y las profesionales que nos estén viendo en este momento casi parecido a un project room, ¿no? Teníamos actividad anual, pero la escala de ese lugar era una escala muy humana y que nos enseñó muchísimo durante todo ese tiempo. De hecho, es un espacio que tuvo una componente importante a la hora de que la palabra ecología, entendida como la tratamos de entender y de enfocar desde el equipo de la Fundación, no fuese una palabra que se detiene, digamos, en un plano medioambiental, sino que hablase de la complejidad y de cómo se encadenan los procesos, ¿no? Y cómo se convierten en situaciones, vamos a decir, no lineales en muchos casos. ¿Por qué digo esto? Porque las escuelas de Cerezales fueron un lugar
al que accedimos fruto de un acuerdo con el pueblo y nunca han dejado de pertenecer al pueblo. El pueblo sigue siendo el dueño y nos permite estar en ellas mientras estemos desarrollando el programa cultural para el que hemos sido creados. ¿Qué ocurrió? Que fruto del acompañamiento de todas las personas de estos valles hacia el programa de la Fundación, pues rápidamente ese lugar introdujo un cambio de problema, ¿no? Como nos gusta también pensar, no nos gusta pensarnos hacia la solución. Un cambio de escala, ¿no? Exacto, ¿no? Y introdujo qué significaba la palabra crecer en medio de todo esto. Y al final ese espacio tan pequeño, ¿no? Y casi tan íntimo, nos hizo pensar en cómo una institución cultural que quiere abordar esa palabra o que se ve abocada a abordar esa palabra de cómo crecer, bueno, pues es importante que tenga en cuenta que eso significa poder tener más fuerza a nivel de equipo y sumar más personas a ese equipo, no perder capacidad en cuanto a sus programas y que lo que estuvo de base en el proyecto de la Fundación, que es que pudiera ser posible en la escuela de un pueblo, en la plaza de otro pueblo o casi, a veces nos reímos, en un pajar, ¿no? Que no dejase de ser posible por afrontar un cambio de escala. Y finalmente, que si había un nuevo equipamiento al fondo de todo eso, que ese equipamiento no nos hiciese perder esa escala humana y que aunque fuese más grande, bueno, pues guardase las políticas que habíamos aprendido y que nos habían hecho reconocibles para la gente mientras estábamos en las escuelas. Yo creo que el trabajo del equipo de Alejandro Zaera y Maider Diaguno logró dar con esa clave. Y logró dar con esa clave porque una parte de ese equipo se desplazó a Cerezales y casi convivió con nosotros durante mucho tiempo, entendiendo qué pasaba en la Fundación. A partir de todo ello, fue mucho más sencillo hacer que esa idea de la complejidad en términos de ecología formase parte del equipamiento y al final que estemos en un edificio de madera, que la geotermia, la biomasa formen parte de él, cómo utilizamos el edificio y cómo se accede a él y cómo forma parte del pueblo o que no se haya convertido en una imagen que se impone, ¿no? a las casas de nuestros vecinos, sino que está casi oculta detrás de unos árboles, pues forma parte de una secuencia natural cuando lo piensas de este modo, ¿no? Entonces sí, es un cambio de escala, nos permite más cosas, pues ahora hay un auditorio que cuando la pandemia nos ofrezca tregua estaremos encantados de poder compartir con quien quiera disfrutar de él. Y los proyectos expositivos que antes tenían un espacio más reducido, más project room, pues ahora no, ahora son una sala de unas características muy importantes y de lo que estamos muy, muy contentos, ¿no? De poder disfrutar. Precisamente me gustaría ahora dirigirme ahí a las exposiciones, ¿no? Hasta hace muy poco, antes incluso de la pandemia, se pudo ver la exposición fotográfica más completa del fotógrafo Juan Baraja, ¿no? Olvidados del tiempo, que surgió de un proyecto que le habéis encargado en 2014, ¿no? Para hacer el seguimiento precisamente del edificio, entre otras cosas, del edificio nuevo en el cual ahora os ubicáis, y que proponía conectar lo muy local con lo muy local, ¿no? Era, digamos, el eje, digamos, de la exposición, y que me parece que comisariaste tú, si no me equivoco. Desde entonces no ha habido otra exposición, ¿vale? Por el tema de la pandemia. Mi pregunta es, ¿cómo de especial va a ser retomar entonces la actividad expositiva con la próxima exposición que es A punto de ser nada, con 3 artistas como son Irene Grau, Juan López y Jorge Yeregui? Y si nos puedes avanzar algo de ella. No es fácil transmitir las ganas que tenemos de mostrar ese trabajo, entre otras cosas porque, como bien acabas de decir, el trabajo previo que hicimos con Juan Baraja fue
fruto casi de 5 años, ¿no? Desde que nos habíamos conocido, desde que fuimos a visitar su estudio, desde que entendimos que siendo un artista realmente joven tenía un tipo de mirada hacia la arquitectura y hacia detalles que no son a veces tan apabullantes, ¿no?, en lo arquitectónico, pero que él sabía ver y nos animó, ¿no?, a comenzar con ese proyecto. Me parece que Antonio Muñoz Molina lo identifica bien, ¿no? Esa mirada que tiene el artista, ¿no? Exacto. Tras eso, el proyecto que presentaremos en cuanto sea posible compartir de nuevo este espacio con todo el público, pues es un proyecto que lleva 3 años de trabajo detrás y que parte de una idea que casi roza la anécdota. Bueno, quizás no es tan anecdótica y creo que el público que esté viendo esto me entenderá cuando le digo que al salir de las escuelas de Cerezales casi cualquier día y encontrarnos con el resto del vecindario y hablar de las cosas que hay justo alrededor, no muy lejanas, lo más inmediato, cuando estas personas se paran y miran hacia el paisaje que nos rodea, miran hacia lo que hay en la agricultura, hacia lo que hay en la ganadería, hacia lo que ha sido el entorno minero de un lugar como la provincia de León, brota enseguida una frase, ¿no?, que es a punto de ser nada. Y todo esto es algo que parece que está en transición. Nos intrigaba saber si ese a punto de ser nada con el que se referían a todas estas cuestiones tenía que ver con un sentimiento de derrota, de ya no se puede esperar nada más, que todo ha concluido, o si, por el contrario, era un tipo de respuesta que encerraba en algún lugar una idea de resiliencia, ¿no? De, hemos visto transformarse tantas veces esto que sabemos que habrá otra nueva cadena de transformaciones y comenzamos a investigar alrededor de esa idea con una metodología que ya ha estado presente, que forma parte de la raíz, ¿no?, de esta institución, que es salir, trabajar, hacer trabajo de campo, encontrarnos con personas, pisar esos lugares y entender qué nos cuenta la materia de la que esos paisajes están formados, qué nos cuenta, bueno, pues esos agujeros que dejan los procesos glaciares en las montañas de León, esos agujeros que dejan las minas a cielo abierto, esos agujeros que deja la desaparición de sectores completos como la minería, que quizás es algo que no está tan en la cabeza de la gente cuando pensamos en términos de prime time y de todo lo que nos ofrecen los informativos, pero que son registros muy palpables, ¿no?, en un lugar de estas características. Empezó como un proceso de investigación muy nítido desde esas ideas y sin tener una perspectiva predeterminada de a dónde llegaría. A partir de ahí, la complicidad de Irene Grau, de Juan López y de Jorge Yeregui en todo este trayecto es difícil también de describir y solo tenemos que estarles agradecidos al hecho de que hayan sido capaces de mantener la intensidad en todo lo que han hecho, atravesando el proceso, pues una cuestión como la del COVID, ¿no? Muchas veces dentro de la carga trágica que tiene todo esto, hemos sido capaces de hacer todavía algunos momentos de risa diciendo que vaya frases cogieron los vecinos para abordar, o vaya pie nos dieron los vecinos para abordar todo esto, ¿no? Ese a punto de ser nada y todas las lecturas que podría desencadenar. Bueno, el proyecto se ha ido enriqueciendo con toda una serie de hallazgos, con complicidades que también han sido inesperadas y que nos enriquecen desde la propia institución, como ha sido encontrarnos a mineros que de una forma
amateur en el mejor sentido de lo que ofrece esa palabra, ¿no? De amantes de un determinado tipo de saber, bueno, pues mineros que han sido capaces en La Ciana de poner en marcha el aula paleobotánica de Fabero, trabajadores de empresas que están reconfigurando ahora mismo todas esas zonas de la montaña de León para que lo que fueron minas, cielos abiertos, lugares de extracción de carbón, de otros minerales, se transformen en pastos y que la población que desempeñaba unos roles cambia a otros roles en muy poco plazo de tiempo, qué sustancias hay detrás de todo eso, qué es el hidroseeding y qué imaginarios encierran y qué potencialidades hay a futuro, ¿no? de pensar a través de esos imaginarios posibilidades para este planeta. Al final, temas que nacen, como te digo, al pasar la puerta de las escuelas de Cerezales, creo que tienen todo el potencial hoy en día para hablarnos de palabras que quizás puedan formar parte de otras esferas, ¿no? Como son geoingeniería, como son terraformación, cosas que a lo mejor para el público no están tan en el espectro, pero que son muy importantes a la hora de pensarnos como especie en este planeta. Pues dan ganas ya de ir a visitarla, ¿eh? O sea que habrá que agendar ahí fechas para... ¿Hasta cuándo va a estar? La inauguración es en mayo, ¿verdad? Y va a estar Exacto, y estará hasta finales del mes de noviembre. Vale, hay tiempo a lo mejor para ir a verla. Gracias a esos vecinos que has mencionado en muchas ocasiones a lo largo de la conversación, sois un caso bastante particular en el contexto nacional, ¿no? Y yo creo que quizás ahí es donde radica buena parte de vuestra clave de éxito. Y me refiero concretamente a que toda la programación, iniciativa se piensa, se hace con y para esos vecinos del pueblo, lo que ha provocado ese incondicional apoyo e interacción con ellos, ¿no? Entonces, contar con este incondicional apoyo e interacción de esos vecinos y que se acerquen sin complejos también al arte y pierdan el miedo a ese arte contemporáneo que tantas veces parece que hay un poco de refracción, ¿no? ¿Lo consideráis quizás como el gran éxito de la fundación, teniendo además en cuenta que forman parte de vuestro patronato y que las escuelas son del pueblo? O sea, digamos que ese es el core de vuestro proyecto, digamos, esa es la audiencia a la cual le debéis el día a día. Bueno, es una muy buena pregunta también. Es algo que dedicamos muchísimo tiempo a pensar en el equipo de la Fundación, ¿no? ¿Qué claves tiene ese tipo de relación? Y más que representarlo desde una idea de éxito, yo insisto en representarlo desde una idea de cambios de problema. Es decir, lo que no sería quizás muy real es que una institución cultural se plantee la posibilidad de formar parte de un vecindario, pero quiera hacerlo sin ser partícipe de los problemas de sus vecinos. Entonces, eso es algo que muy pronto y de partida decidimos que queríamos que ese tipo de problemas formasen parte de la institución y eso condicionó determinadas decisiones y condicionó hasta nuestros contratos laborales, ¿no? Aquí los ritmos de la agricultura y de la ganadería a veces dictan que una actividad no puede ser a tal hora porque la gente está sembrando, cosechando o haciendo labores propias, ¿no? De lo que significa vivir aquí. Y esa idea de vecindad es una idea que no superaría muchos de los ratios de coste/usuario si los planteásemos en términos económicos estándares o de los que a veces se imparten, ¿no? Para enseñarle a la gente cómo se gestiona la cultura. Hacerse parte de este vecindario significó dejar de hacer muchas cosas y ganar tiempo para que nos pudiesen reconocer como vecinos. Y eso implica que quienes ya estaban aquí, antes de que nosotros nos asentásemos, pudiesen acercarse a nosotros y que nosotros tuviésemos tiempo de entender y de comprender y de hacer nuestros los vocabularios que formaban parte de este lugar. La Fundación Cerezales Antonio Icinián no llegó a Cerezales del Condado para explicarle a ningún vecino de este sitio cómo le iba a salvar la vida al arte contemporáneo. No, llegó para
intentar hablar de una manera comprensible en dos direcciones, la de ellos cuando nos decían cosas y cuando nosotros queríamos hablar. Por eso hay programas que quizás no son los más visibles de la institución, pero que han sido muy importantes. Nunca hemos perdido la idea de sentirnos huéspedes de este sitio. Yo creo que no se trata de que nosotros seamos los anfitriones de nada. Y fruto, por ejemplo, de esa decisión está que el pueblo y la Junta Vecinal del pueblo se sintiesen con la confianza suficiente de invitarnos a participar en un programa que para ellos era importante, que tenía que ver con custodia del territorio, con pastoreo, con el trabajo de los no humanos, de los perros carea y de los perros mastines dentro de todo ese mundo, y creó un programa llamado Carea, del cual nos sentimos muy afortunados de recibir la invitación a participar. Que en ese programa ganaderos, pastores y demás hayan hablado de las lecturas que hacen en el campo, después de que hayamos conseguido desarrollar el suficiente nivel de vocabulario común para que introducir el manifiesto de Donna Haraway sobre las especies de compañía, ¿no?, pueda convivir en relación a otras lecturas de Ana María Matute, me parece un buen hallazgo y un buen ejemplo de cómo se produce esa relación que tú comentabas. ¿Son nuestro principal público? Bueno, son nuestro público más cercano y el que casi cada día tiene facilidad para llamar a la puerta y cruzar y quitarnos la mirada del ordenador y que hablemos un rato sobre qué semillas han puesto ellos y qué semillas tenemos nosotros en el banco de semillas. Y creo que eso es importante, sin renunciar a que a la Fundación llegan personas de cualquier lugar del mundo. Nos sentimos también muy orgullosos de que pueda ser así y de que esas personas conozcan un lugar de estas características, y no está reñida una situación con la otra. Lo que sí está claro es que no creemos en los localismos, mantenemos una tensión crítica importante hacia la idea de lo identitario. Pensamos que hay problemas de escala planetaria que es necesario poder abordar sin que la idea de identidades impida abordarlos, ¿no? Cosas que ocurren con el carbono, con el CO2, no son más CO2 por el hecho de ser CO2 de León, pero es un problema que se puede leer desde aquí. Has dicho que recibís con los brazos abiertos a visitantes de fuera y es que recientemente una entrevista, la galerista Alba Benítez nos comentaba que os había visitado durante los meses de pandemia, había estado por la Fundación Cerezales y de hecho os ponía de ejemplo como una de esas instituciones que juegan un papel importante, o sea que os destacaba como una institución a tener muy en cuenta. Desde vuestra apertura en 2008, en esas antiguas escuelas de cerezales que pertenecen al pueblo, como has remarcado anteriormente, ¿cómo calificas el posicionamiento de la institución a día de hoy y cómo te imaginas la institución dentro de 5 años? Es otro ejercicio permanente, ¿no? Nosotros intentamos apartarnos de la idea de una foto estática de la institución o una foto que funciona de la institución y entendemos que nuestra presencia aquí es parte de un proceso dinámico y como parte de todo proceso dinámico, pues tiene días increíbles, días regulares y días que te darías la vuelta y dirías, bueno, pues hasta luego, ¿no? No solo intentamos hacer el ejercicio de pensarnos a 5 años, sino que, por ejemplo, durante este parón hubo bastantes conversaciones sobre qué seríamos a 5, a 10 y a 30 años. Y es un escenario muy especulativo. A veces esa posibilidad de especular con un futuro que no ha llegado es muy seductora y casi adictiva, te diría. Yo creo que el ejercicio está en conjugar, ¿no?, lo que sigue pasando en este momento, en este minuto, y no
y no tratar de evadirnos de este presente. Yo creo que este es un momento en el que hay muchos impulsos y muchos estímulos para tratar de olvidarnos del momento en el que estamos. Pensar en el momento en el que estamos creo que es algo que tiene una carga política importante, y creo que es necesario mantener un nivel de compromiso con el presente. ¿Cómo evolucionaremos hacia los años que vienen por delante? Bueno, pues desde el patronato de la institución se siguen dando pasos para hacer que el proyecto de la Fundación Cerezales sea más sólido todavía, más consistente, que no perdamos capacidad para investigar. Ojalá que la pandemia no nos imposibilite y no nos sacuda tan fuerte que no podamos seguir haciéndolo. Y yo creo que los temas que estamos abordando dentro de esas claves que tienen que ver con la complejidad son temas a largo plazo. Estamos, yo pienso, también en un lugar muy fuera de los focos, ¿no? Muy agradecidos a que nos prestéis atención como estás haciendo tú hoy, pero no nos sentimos el epicentro de nada, y el no tener los focos tan presentes encima creo que es algo que redunda también en poder pensar esos plazos largos. Yo creo que este es un sitio tan interesante para estudiar esas cuestiones, ¿no?, de las que venimos hablando, que me imagino que los próximos 5 años de la Fundación, si no alguno más, nos encuentren dándole vueltas a todo eso. Esperemos que así sea. Ya que hemos hablado, yo creo que bastante de la Fundación, me gustaría tocar un poquitillo ahora mismo otros centros que tú conoces bien, personalmente, profesionalmente, como son en el caso de MUSAC, por razones obvias, el Centro de León, y el CEDAN en Huesca también, con los que habéis colaborado, yo creo, en diferentes iniciativas de forma directa y cercana. Es una cuestión más personal la que te hago, más que como curador de la Fundación Cerezales, ¿no? ¿Te preocupa de alguna manera, en este caso como profesional de la curaduría, su situación actual, según las últimas noticias publicadas, digámoslo así, que ha habido injerencias, en algunos casos comunicación a los directores de que no van a continuar, se han enterado por la prensa previamente de esta situación, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión sobre este tipo de injerencias en centros públicos. Tú trabajas en una institución privada, pero lógicamente tendrás una opinión sobre este tipo de situaciones en centros que además yo creo que les tienes que tener un poco de cariño, ¿no? O sea, porque les conoces muy bien dentro, a las personas que trabajan en ellos además, y bueno, o trabajaban en algunos casos ya, o van a dejar de trabajar también en algunos casos. Si quieres decirnos tu opinión al respecto. Por supuesto que suponen, bueno, pues una fuente de preocupación, pero no solo ya porque sean instituciones con las que hemos tenido relación y con las que hemos desarrollado trabajos en conjunto, sino porque creo que sería muy estúpido a día de hoy no ser conscientes de que unos y otros formamos parte de un ecosistema, y que cuanto más se debilita el ecosistema, más nos debilitamos todos. Por supuesto que el espacio de quienes trabajamos directamente en el campo de la cultura, pero toda la sociedad. Entonces son noticias preocupantes y dolorosas cuando centros que han sido una referencia en su trabajo, y simplemente pensar en el Centro de Documentación del CEDAN en Relaciones de Arte y Naturaleza, que ha sido, bueno, pues, una fuente de recursos para todas las personas que trabajan en este campo, se te ponen un poco los pelos de punta acerca de qué va a pasar con ese centro, ese tipo de recursos que cuesta tanto ponerlos en funcionamiento y que se sostienen muchas veces a base de dosis ingentes de ilusión, dosis ingentes de energía. Creo que a veces el público externo a los profesionales del arte no son conscientes de que son cosas que no las paga el dinero. Hemos generado un imaginario muy pernicioso sobre el coste de las infraestructuras
culturales, tratando de identificar que son costes exagerados para el conjunto de la población, cuando bueno, pues una cosa es que un edificio, un determinado espacio tenga un coste o que se haga un mal uso de los recursos y que esos costes acaben siendo los no esperados, con el hecho de identificar que el coste económico de las instituciones culturales de este país es inasumible o muy elevado. Yo creo que lo único inasumible como sociedad es no disponer de ese tipo de instituciones. Vale. Me gustaría también tocar otro tema que es en relación a la práctica curatorial. Desde hace unos días ha abierto una exposición en la Kunsthal de Oslo que se llama Death to the Curator. Y hace unos días el Whitney de Nueva York ha anunciado el lanzamiento de The Next Biennial Should Be Curated by a Machine, un proyecto de inteligencia artificial. Una vez visto todos estos años de ascenso, mayor cuota de influencia de los curadores dentro del sistema del arte, para ti, ¿cuál es el cambio más notable en la profesión desde que comenzaste hasta ahora? ¿Y cómo ves el ejercicio de la práctica curatorial en el futuro, en los próximos años? Bueno, no me siento una fuente de decisión con tanto peso, ¿no?, como para poder responder a lo mejor a esa cuestión de una manera muy generalista. Sí te puedo decir que para nosotros en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia como equipo, no solo ya la labor más específica que pueda representar lo que yo hago, ¿no?, en el área curatorial. La relación con esa palabra ha sido una relación muy tensa, en el sentido de que trabajar con las claves que hemos ido describiendo a lo largo de la conversación implica, en muchos casos, tener que olvidarte de cosas que te han enseñado en la carrera de Historia del Arte o en los másters de formación curatorial, porque no hay mucha ortodoxia a la hora de abordar lo que significa desempeñar la función curatorial desde un lugar de estas características, sobre todo cuando esa función curatorial no se detiene en el trabajo con una obra de arte en específico, ¿no? y trata de encontrar dónde están los nudos y dónde están los enlaces entre las distintas áreas de la institución y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, sí, ha habido muchos cambios para nosotros a la hora de pensar qué hay detrás de esa palabra, y a la vez no nos hemos dejado, yo creo, llevar por un ejercicio de inflación alrededor de la misma. Para nosotros, el ejercicio curatorial aquí está muy relacionado con la idea de no perder la curiosidad sobre casi cualquier cosa que te rodea y sobre no perder capacidad de compromiso con lo que significa estar aquí. Claro que a mayores hay algunos conocimientos muy específicos del campo profesional, más cercanos a la palabra arte, pero también a muchas otras palabras. Si las bienales deben ser curadas por inteligencia artificial, por máquinas o por... Pues de nuevo es un escenario que, más allá de eslóganes, pues seguramente nos enfrente a otro tipo de problema, pero no será una solución que una máquina cure una bienal o que se mate, ¿no? Igual que se mató a la historia, igual que se mató a la filosofía, igual que se mató a la poesía, pues matar. Nosotros trabajamos más en dirección a la vida que a la muerte. Okay. Y por último, ahora que todo vuelve a lo cercano, a lo local o local, es como si os hubiese adelantado un poco los acontecimientos y las modas, ¿no? Entonces, ¿tiene ahora más, si cabe, a un sentido el modelo de enfoque local de la Fundación Cerezales? ¿Y dirías que la relación del sistema arte y lo rural es un terreno fértil y cultivable para los próximos años? Sentido, creo que tiene todo el sentido, ¿no? Y en todos los minutos que llevamos comentándolo, yo creo que esa idea de mantener una atención
hacia la complejidad de las cosas, hacia la complejidad del lugar en el que vivimos, hacia la complejidad de este planeta, hace que esas escalas que estás comentando, ¿no? Y que cómo enlazan lo local con lo global, tengan todo el sentido del mundo. De nuevo tengo que decirte que yo lo siento como un escenario totalmente fértil y uno de mis mayores limitaciones es no tener más capacidad para poder incorporar a la Fundación y al trabajo en la Fundación gran parte de los temas que detecto en cuanto doy dos patadas, ¿no? por estos prados y por estos montes. Me gustaría poder sumar más cosas que vemos, porque creo que son cosas imprescindibles a la hora de pensar esa relación de la que en muchos momentos nosotros hemos tratado de buscar también cuáles son los límites hoy, ¿no? Si la idea de lo urbano y lo rural sigue estando tan segmentada, si por el contrario, bueno, son dos espacios que se han ido permeando de una manera lo uno a lo otro que hoy día es muy difícil distinguir. Si disponemos de datos que nos hablen de los roles que desempeñamos tú en Nueva York, yo hoy en Cerezales, y que seguramente te lleven a transitar a ti en algunos momentos del día por un modo de vida más cercano a lo rural y a mí más cercano a lo urbano y viceversa. No sé cuántas plantas tienes en tu estudio, no sé cuánto CO2 produces, no sé cuánto oxígeno produces, no sé cuánto nitrógeno consumes, pero seguramente ese es el tipo de preguntas que nos enlazan, ¿no? Y que nos unen y que hace difícil no pensar en un lugar de estas características como un lugar indispensable en el pensamiento contemporáneo. Alfredo, muchas gracias por todo, por tu tiempo, por las explicaciones, que ha quedado todo, yo creo, maravillosamente explicado lo que hacéis desde la Fundación Cerezales Antonino y Cinia. Y nada, que disfrutes muchísimo en la inauguración de la próxima exposición, porque creo que va a ser un gran acontecimiento después de este año duro, de verdad. Bueno, muchas gracias a vosotros por fijaros en un lugar así y en lo que intentamos proponer y pensar desde aquí. Está todo el mundo que nos está escuchando invitados a acercarse en los próximos meses a este proyecto y al resto de la actividad de la Fundación. Ojalá la pandemia nos deje encontrarnos con seguridad y con tranquilidad. Si os pedimos que no vengáis todos a la vez, que os espaciéis un poco y de verdad que muchas gracias.